Bueno, ¿cómo están todos? Vamos a empezar con la clase. Vamos a empezar, es la clase número 7. ¿Se me escucha bien? Hola, profe, sí, se escucha bien. Excelente. Bueno, lo que se ve en esta clase es, continuamos con el proyecto de administración de empleados. Vamos a hacer el insert. ¿Mm? Vamos a ver el concepto de enumeraciones, que ya lo hemos visto en clases anteriores, así que lo vamos a repasar muy rápido. Y el tema de statics, clases estáticas, métodos estáticos, que también lo hemos visto en clases pasadas, lo vamos a revisar rápidamente. En la próxima clase vamos a continuar con el modificar y cargar el combo de departamentos. Todavía lo que es combo no lo vamos a ver, con el drop down o combo box. Y bueno, a ver, entonces temas de la clase 7. Antes de continuar, recuerden que del parcial, ¿no? No se van a quedar sin resolver el parcial, que no hay recuperatoria. Tienen bastante tiempo para hacerlo. Con res- Eso, profe, hasta el 21 vi que decía el cierre. Yo justo ahora se me juntaron dos parcelas, así que estoy tratando de ordenar mis tiempos, pero eh, hasta el 21 entra si lo sacamos con nota aceptable para coloquio, vamos a decir, o eso es hasta el 21 sí, es inclusive. una sola fecha es. Sí, sí. Tata. No, yo porque vi que estaba leyendo recién los requisitos, decía una semana y yo dije, pa, ¿y cuándo abrió? Y no sabía cuánto tiempo quedaba. No, no, es hasta que se cierra y lo que pasa es que si no lo aprueban no hay recuperatoria. Claro, no, 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 más vale, más vale. Muchísimas Bueno, gracias. entonces en esta clase es enumeraciones, que lo he comentado en clases previas. Ya vamos a ver un ejemplo. Justamente en esta clase usamos enumeraciones. Ya lo vamos a ver con el ejemplo práctico. Y clases estáticas y métodos estáticos. También les voy a mostrar un ejemplo. Esto es cómo crear, para, para que les quede claro, digamos, el concepto de estático, método, clase estática, tienen que tener bien en claro qué es una clase, qué es un objeto y cuál es la diferencia entre los dos. Esto lo hemos visto en las primeras clases. Ya vamos a entrar en detalle en eso. Está el PDF donde, ¿cuál es? No, este el PDF donde está el paso a paso de cómo incorporar los cambios en el proyecto, el cual, como vimos, como mostraba recién, ustedes cuando ya tienen el proyecto descargado de la clase anterior. Lo único que tienen que hacer es cambiarse de branch. Fíjense que acá están los branches. Hacen clic en remoto y se pasan a la próxima. Ustedes tenían el 6, clase 6, net 8. Ahora deberían pasar a la clase 7, net 8. Si tienen cambios, si han hecho algún cambio por lo que sea, pónganse que edito algo. Fíjense que en la pestaña de cambios, cambios de Git, les aparece todos los cambios que hicieron. Yo les recomiendo volver todos los cambios atrás. Antes de cambiarse de branch, es volver todos los cambios atrás, haciendo clic derecho, deshacer cambios. Lo pueden hacer por cada archivo en particular. Hay varias formas, clic derecho, pueden hacer clic en la flechita que dice deshacer cambios o revert si está en inglés. Simplemente yo me paro en la carpeta superior, clic derecho, deshacer cambios y se borra todo. Si ustedes por casualidad agregaron algún archivo, pónganse que agrega una clase y quieren deshacer los cambios, no le aparece nada. En realidad porque lo que hicieron es agregar algo, no modificarlo.
Fíjense que acá dice una con la letra A de add y el signo más. En realidad lo que tienen que hacer es quitarlo. La idea es de que acá en cambios quede todo limpio. Ningún cambio debería estar. Para que no tengan problemas cuando se cambian de branch o de rama. Si no hay cambios acá, ustedes se pueden cambiar tranquilamente entre las distintas ramas. Incluso están todas las clases hasta la 10. eh, pero bueno, vamos a ir de una. Ya vamos a volver a este proyecto. Les decía entonces que el PDF es el paso a paso de cómo pasar de la clase 6 a la 7 con todos los cambios que se han hecho. Hay, bueno, videos explicando esto de los métodos y clases estáticas, enumeraciones, y eso es todo. Vamos entonces al código. Antes de ir al proyecto de administración de empleados, vamos a ver lo que yo les decía sobre enumeraciones y estáticos. Voy a crear una enumeración. Clic derecho, agregar nuevo elemento. Si buscan acá, quizás les aparece o quizás no, depende si tienen instalada la plantilla. Si no les aparece, escriben enum y no les aparece nada. No importa, agregan una clase cualquiera. Por ejemplo, estado civil. Este es un ejemplo que voy a hacer. Agregamos una clase que se llama estado civil. La hacemos public y en vez de class vamos a cambiarlo por enum. ¿Qué es una enumeración? ¿Cómo describirlo? No se ve exactamente el concepto teórico, pero una enumeración sería como una forma para mapear valores numéricos y strings en el código y poder acceder a ellos de una manera simple. El típico caso es, por ejemplo, si ustedes tienen, no sé, si ustedes en base de datos guardan, no sé, por ejemplo, en este caso, el estado civil, supónganse que ustedes lo guardan como un número, que no han guardado una relación, no han hecho una relación porque no lo necesitaron. Y ustedes saben que el cero es soltero, el uno casado, dos divorciado y todos los estados civiles. Ustedes para referenciar a estos estados civiles y no tener que estar acordándose de cada número particular, pueden hacer un mapeo entre la descripción y el número. Y ustedes a lo largo del código van a poder acceder a esta enumeración, ya sea por el número o por la descripción. Ahora les voy a mostrar en realidad de qué se trata. Esto nosotros lo usamos en nuestro proyecto y lo vamos a ver después. Pero bueno, la idea es que ahora más o menos vean de qué se trata. Por ejemplo, soltero, hora cero. Siempre es, fíjense que esto no va entre comillas, ¿m? Sino que es una descripción. Soltero, casado, parado. 0, 1, o pueden poner los números que ustedes quieran. Bueno, esto no reemplaza, digamos, a una base de datos. Se usa simplemente para cuando manejan valores numéricos por alguna situación X y no quieran estar recordando los números, simplemente van a hacer una asociación entre un número y una descripción. Es como un diccionario, una key, una llave y un name o una descripción. Yo tengo un formulario. Si yo quisiera preguntar, a ver, por ejemplo, if, pónganse a ver, no sé, que acá tengo selección el estado civil, un text box, y acá tendría un combo box. No voy a poner a cargarlo, pero esa es la idea. En realidad sería un combo box y un label.
De alguna manera tienen que ir mapeando esos valores. Fíjense que yo escribo el nombre de la enumeración, estado civil, punto, y me aparecen todas las descripciones que yo puse. Y esta enumeración yo la puedo trabajar tanto por su descripción o por su número. Si yo la convierto a string, va a decir casado. Si la convierto, o puedo preguntar por ella como numérico, o sea, convertirla. Esta es una forma de convertir un valor a numérico. O lo podemos usar con el convert, como que hacemos siempre. Convert.toInt. ¿m? Yo acá tendría que declarar una variable. Todo es igual a... no, quiero mostrarles esto. Después lo van a entender bien en el proyecto, pero quiero que vean, digamos, lo importante de esto es el concepto, es un diccionario, perdón, no es un diccionario porque no tiene métodos de búsqueda, pero pueden entenderlo así. Fíjense, en este caso, bueno, si yo acá tuviera que asignar un número, por ejemplo, el uno, en vez de referirme el 2 en este caso. En vez de asignar un número 2 yo le pongo casado. Supónganse que anteriormente había seleccionado desde el combo el estado civil casado y lo tengo que llevar a una base de datos. Si tengo que hacer alguna validación, a este estado, en vez de esto hacer estado, si estado es igual a 1, yo les puedo poner 2. Fíjense que da verdadero. Fíjense que lo puedo trabajar como un entero. También podría ser esto, como una string. Perdón, estado sería así. Punto to string. ¿m? Y muestro, fíjense que en el message box lo muestro como string. Lo importante de esto es eso. Sepan que lo pueden trabajar tanto como número como string. Y obviamente deben hacer la transformación. Si lo quieren a string, le hacen punto to string, o si lo quieren a entero, lo transforman a entero. Ya vamos a ver la aplicación práctica de esto. Y el otro tema de la clase que es un poquito más complicado, clases estáticas, métodos estáticos. Esto yo lo he explicado en la clase 3 o 4. Si alguien recuerda, me lo recuerdo mejor. Pero bueno, lo voy a explicar rápidamente. Pónganse que tengo una clase que también lo estamos usando en el proyecto. Lo estamos usando quizás sin darse cuenta. Están usando. Pónganse que yo tengo una clase persona que tiene nombre, un first name y un ID. Tiene dos propiedades y tiene un método public void insertar. Recibiría no sé, una persona. Persona B. Acá haría el insert. Vamos a ir haciendo algunos cambios y van a ver. Voy a borrar todo esto.
Acá voy a declarar la clase persona, voy a crear el objeto. Esta es la clase y este es el objeto. Eso es importante. El objeto es la instancia de la clase. El que recibe los valores en este caso es el objeto. Nombre, first name es igual a name1. Ya acá podría ser persona, punto, insertar, eh, y mando por parámetro el objeto. ¿Mm? Hasta acá todo bien, no hay nada raro. Ahora, fíjense que yo para llamar al método, me voy a concentrar en el método, que es un poquito más fácil de entenderlo. Fíjense que yo para llamar al método insertar, tuve que crear un objeto. Ahora, si yo hago esto, si convierto el método en estático, poniendo la palabra static, ¿qué sucede? Ahora me da error y me dice, no se puede obtener acceso al miembro insertar, como una referencia de instancia. Cuando hablamos de instancia estamos hablando de un objeto. En síntesis lo que dice es que no se puede acceder al método insertar a través de la instancia, o sea, del objeto, porque al ponerlo como estático, ¿qué es lo que dice? Es transformar a este método como un método de la clase y no del objeto. Entonces, ¿cómo tendría que llamarlo? Acá, para no confundirlos, voy a llamar persona P. Entonces acá tendría que poner persona en mayúscula, o sea, la clase. Fíjense, la diferencia. Recién esto estaba así, ¿eh? El objeto, punto insertar. Y ahora dice persona, punto insertar, o sea, la clase. Entonces es eso. ¿M? Tan simple como eso, por ahí es difícil de comprenderlo si no tienen bien en claro los conceptos y diferencias entre clases y objetos. Pero ahora el método insertar es un método de la clase, con static. ¿M? Si yo, fíjense, si yo le quito el static, vuelve a pasarlo de recién, pero al contrario, compilo, y ahora me va a decir, se requiere un objeto para el campo, método o propiedad no estático. O sea, debo llamar al método insertar del objeto y no de la clase. ¿Por qué se hace esto? ¿Para qué se usa? Lo vamos a ver también porque ya lo estamos usando, quizás no lo han visto, no se han dado cuenta, pero en el proyecto lo estamos usando. Ya les voy a mostrar en dónde. Y bueno, por último, todas estas son preguntas que yo hago siempre en los finales o en coloquio. Que me digan qué es una clase estática, qué es un método estático, qué es una propiedad estática, cuál es la diferencia. Por último, decir que lo mismo que aplica a los métodos puede aplicar a las propiedades. Que significa que el first name ahora pertenece a la clase y no al objeto. Fíjense la diferencia. Y una clase estática simplemente es decirle a la clase que todos sus métodos deben ser estáticos, todos sus miembros. ¿Por qué? Porque cuando digo miembros hablo de propiedades y métodos. Cuando yo le pongo static al nivel de la clase, me obliga, si no, no compila, no va a andar el programa, a poner static en todos los miembros de la clase. Y va a dar error hasta que yo haga esto en todos los métodos. Acá lo puse 2 veces. Entonces, fíjense que ahora sí funciona. Y por ahí en el PDF les dice estas reglas, o no sé cómo llamarlas, pero características. Entonces, una clase estática solo contiene miembros estáticos, como el que yo les mostré acá.
¿Mm? Una clase estática solo tiene miembros estáticos. No puedo tener uno que no sea estático, ¿eh? Que me da error. No se pueden crear instancias de ella, que significa una clase estática. Me fui de proyecto. Como tengo una clase estática, yo no podría, justamente es el error que me está dando ahora, no puedo hacer persona P igual a new persona, porque la estoy instanciando. Y una clase estática no puede tener instancias, o sea, objetos, no puedo hacer el new. ¿Mm? Está sellada, no se puede modificar, no puede contener constructores. ¿Mm? No puedo hacer el constructor. No sé si lo hemos visto, pero es un concepto de programación orientada a objetos. Esto también lo pregunto. No puede haber un constructor. Constructor es el primer método que se ejecuta cuando instancio una clase. Y si nunca voy a instanciar esta clase, entonces no tiene sentido de que tenga constructor. ¿Mm? Profe, una consulta. Sí. ¿Tiene sentido el método set de una clase estática de propiedad? ¿Se puede cambiar la propiedad de una clase estática? Sí, sí, se pueden setear. O sea, yo podría hacer punto ID es igual a 1. Esto yo Claro. lo uso, esto se usa mucho, estáticos. Em, los que tienen un par más de años como yo, antes lo llamamos variables globales. ¿M? Entonces quizás vos tenés en tu proyecto algunas variables que querés acceder durante Ujú. todo el código, en cualquier lugar. Sí, Entonces voy a decir, bueno, creo una variable, una clase estática y pongo algunas variables, digamos, globales que se pueden acceder desde todos lados y que no me obliga a estar declarando el objeto y no obligarlo a que haga el new solamente para poder hacer PID. estamos. Entonces yo seteo varias propiedades. O sea, por ejemplo, supóngase que esto se llama configuraciones. Este sí se usa mucho. Y va a ser, no sé, path de las fotos de algún lugar. Bueno, sería una string. C, dos puntos, bla, bla, bla. Estamos, sí. ¿Mm? Ahora Se entiendo. entiende más o menos a lo que me refiero. Sí, sí. O sea, sería como para fijar valores que usted seguro va a usar a lo largo de toda la aplicación. Es como para asegurarse eso. Uno de sus usos es ese. Hay otros, pero Y vamos a la ver. otra sería como una suerte no sé si sería la palabra bloquear, pero que no pueda ser modificado. Es que sí pueden ser O, modificados. Lo que ¿Sí? estaría esto tiene que ver evitando, profe, es en la tener que creación de instanciar todo el objetos, tiempo digamos. para hacer cualquier cambio o Sí. acceder a algún dato. Sí, eso es. No tener que estar instanciando todo el tiempo. ¿M? Que justamente pasamos al otro proyecto. Fíjense ustedes en las clases de datos. A ver, empleo de datos. Fíjense, Accede directamente con el método, es mucho claro. más ¿M? rápido. Sí, fíjense que ya está, ya es estático. Y lo hemos visto la clase pasada y nadie me preguntó qué es eso. No se habían dado cuenta en realidad de que, por ejemplo, en la clase de negocio, nosotros para acceder a la clase del Entity Framework, digamos, de datos, ahí hemos hecho el get. Y yo no hice acá el new. Yo no hice datos, igual a new y abajo datos punto get. Ni siquiera me aparece porque es estático, ¿no? Pero fíjense, simplemente llamo al get de la clase, que es estático. ¿M? Ya lo estamos usando. Es práctico, para algunas cosas es un poco más práctico. ¿M? En general, digamos, no me interesa, no quiero setearle ningún valor ni ninguna propiedad a la clase antes de hacer algo. Es simplemente una clase. En general, las clases estáticas no tienen muchos usos, pero en general no tienen propiedades cuando vos
Si vos tenés muchos métodos estáticos, no tienen propiedades, porque vos simplemente te interesa ejecutar algún método. ¿M? Como en este caso, yo quiero llamar al get. ¿M? Simplemente tengo otra clase que tiene su método get. ¿M? Hace algo, me devuelve. ¿M? Pero fíjense que sería un poco más engorroso si yo tuviera que hacer esto. Lo que dije recién. Es igual a new. Y acá tendría que hacer datos. Claro, si pues claro, para usar contra bases de datos, que usted en realidad los datos los busca en la base de datos y no está instanciando Mm, creación de objetos, digamos, cosas así, es lo más práctico porque entonces va directamente a la consulta, digamos, y ya No, no retorna. tiene nada que ver con base de datos esto. ¿M? O sea, es simplemente una técnica de programación, digamos, que en este caso accedes rápidamente a un método sin tener que estar instanciando la clase para poder llamar a un simple Agiliza, método. Sí, hace es mucho más más rápido. ágil todo. Sí. Imagínate que vos tenés, nosotros tenemos dos clases acá, pero ustedes cuando hagan su tesis o en cualquier proyecto tenés 20, 30 clases, ¿m? Tablas y clases, entonces se hace mucho más rápido de esta manera. ¿M? Es simplemente eso. Digamos, en cuanto a rendimiento, no hay diferencia. Ah, ahora entendí. Entonces, digamos, son para que en las diferentes clases vos llamás a esos métodos que son los mismos, que los tenés que hacer en todos lados. Entonces los llamás directamente sin tener que crearlo en Sin cada tener clase. que Ahí, crear, sin tener que hacer el new, o sea, sin tener que ahí crear va, el objeto. ahora le entendí la vuelta, le entendí la ¿No? vuelta. Claro, usted crea los métodos que saben que son genéricos, por decir una manera, que Sí, luego saben todas las clases, entonces directamente los llama y sí, no tiene que estar creándolos en cada sí, clase. Ah, ahora sí. Costó, pero llegó. sí. Una pregunta que yo les hago en los finales o exámenes, yo les digo, en esta línea número 10, ¿cuál es la clase y cuál es el objeto? ¿Mm? Es bastante simple la pregunta, pero bueno, por ahí quedan como pensando. Y la clase es esta y el objeto sería este. ¿Mm? Cuando yo hago el new, se va a generar el objeto datos. Entonces el método get, fíjense que acá pertenece al objeto. ¿M? Si yo lo hago de nuevo, voy a volver todos los cambios atrás. Fíjense que fácilmente. Fíjense que el método get Pasaría, profe, si la clase fuera de de acceso privado en vez de pública. y una clase privada no va a poder acceder nunca, ya sea estática o no, no te serviría. Ah, bien, no tiene la posibilidad del get y el set como los atributos. No, Ah, bien. no, clases privadas no, son clases que no podrías usar, o sea, no tendría sentido. O sea que por lo general son siempre públicas. Sí, las clases, sí. No, no se me viene ahora a la mente una clase privada, pero sí. Sí, tenía esa duda. Sí. Está bien. Todo lo que les digo es el Profe, tengo una consulta. 99% de los casos. Capaz que me viene uno y me dice, no, yo le hice privada por tal motivo. Pero bueno, hacer una clase privada sería una clase que no podría ser accedida desde otro lado. Entonces, ¿para qué le hiciste si Quizás, no tiene nada de profe, luz? podría ser una clase que se hace no para usar ahora, ni quieren que se modifique y se hace como privada, quizás para habilitarla como pública en algún momento, ¿se puede ser? Podría ser eso un caso, sí. Que sea no accede. Está bien, vos la haces ahora y en algún momento decís, bueno, la habilito. Puede ser. Bueno, bueno, entonces, Profe, tengo una duda sobre eso que estaba explicando. sí. Eh, o sea que no tengo que instanciar la clase, digamos, porque ya la tengo instanciada eh, No, no tenés que instanciarla en su clase, porque no ¿no? hace falta. No la vas a instanciar nunca. No se instancia directamente. No, o sea, nunca vas a crear el objeto, nunca vas a hacer el new. Si vos no ves el new por acá en ningún lado es porque no creaste el objeto, o sea, no lo instanciaste. ¿Mm? No. Bueno, me vuelvo un poquito al principio porque me olvidé de este detalle.
Si ustedes tocan mucho el código por ahí, si recuerden volver atrás los cambios, como dije, se cambian de branch y está bueno si quieren crear la base de nuevo, porque por ahí borraron algo, o algo les pasó o no les anda. Recuerden el paso, entonces para crear la base es venir a la appconfig, chequean acá su servidor de SQL Server, en mi caso y la mayoría es localhost, es lo que dice acá en SQL Server. Hacen clic derecho, propiedades. En este caso el nombre de mi servidor es PC Rodrigo 2. Fíjense, guión PC Rodrigo. O localhost. Si lo instalaron con algún otro nombre, van a tener que ponerlo acá. Y seguridad integrada significa que yo no pongo usuario y contraseña cuando ingreso. Windows Authentication, no pongo usuario, tomo las credenciales de Windows. Y el nombre de la base. Pueden crear tantas bases de datos como quieran, siempre que cambien el nombre acá. Fíjense que se cambian de branch. En este caso fue la clase 7. Configuro esto. Y recuerdan el comando update database. Un solo comando. En este caso, todas las branches tienen la carpeta migration creada. Recuerden que habían dos pasos. Uno era crear la carpeta migration con el comando add. En el readme está. Eso que yo les digo. Con el comando add migration. Crean esta carpeta migration donde se hace el mapeo entre tablas y clases. El branch ya lo tiene a esta carpeta. Entonces, lo único que tienen que hacer cuando empiezan en un branch desde cero, lo único que tienen que hacer es escribir update-medio database. Ese comando va a tomar estos datos de configuración del SQL y va a crear esta base de datos. Si tienen todo bien configurado. Ahí la creo. Refresco. Acá está la base. Pueden hacerlo muchas veces. Pueden ejecutar. Si la ejecutan sobre la misma base de datos, les va a decir que ya lo aplicaron a los cambios y no la va a crear de nuevo, obviamente. Pero si le cambian el nombre, les va a crear otra base. Esto les sirve. Yo siempre le doy ejemplo de la tesis porque yo creo que es, digamos, los que no son programadores y tienen su trabajo, es digamos, el primer proyecto grande que van a hacer. Cuando trabajan en una tesis, se hacen muchas modificaciones, se hace mucho testing, las tablas las crean, las borran, insertan datos, borran datos. Y esta es una manera fácil, digamos, de decir, bueno, tengo una versión, subo esta versión, cualquier problema que hay, vuelvo a esta versión, tal como yo estoy haciendo acá, vuelvo a cierto branch y empiezo de nuevo con mi base. En este caso, bueno, yo he modificado un poco estos archivos de migration para que inserte datos, manualmente. Yo he hecho algunos inserts, por eso es que la base de datos te trae por defecto algunos datos. Estos dos, no es que los inserta mágicamente, sino que yo lo he hecho manualmente. Em, Me pueden consultar en algún momento cómo se hace toda esta parte. Ahí, profe, la parte esa donde inserta datos, eso justamente le iba a preguntar. Usted los insertó en forma manual ahí con los insert, pero si quisiéramos insertar más cantidad de datos o traer datos de alguna tabla existente, ya sea Excel o algún tipo de archivo Y de acá va texto. una sentencia SQL Server. Si vos haces una sentencia SQL Server para ir a un archivo Excel, en realidad podés mezclar C# con SQL, ¿no? Acá podrías buscar datos, te creas una lista, acá todo el código que vos quieras podés hacer. Empleados y te creas una lista y le importas de un Excel y después armas todo tu string gigantesco con todos los inserts
y lo mandas a SQL y sí, los va a insertar. No se gasten, digamos, en hacer tanto trabajo. Yo, yo he dado soporte a algunos alumnos en la tesis y es algo más fácil en realidad. No sé si a todos se les ha ocurrido, pero por ejemplo, le vas al chat GPT, y vos le decís, tengo esta clase, vamos a hacer un poquito más oh, simple. Por ejemplo, supongo que tengo esta clase. Yo no sé qué les dicen los otros profes de ChatGPT, pero yo aliento a que lo usen y que lo sepan usar bien. Vos decís, tengo esta clase y quiero generar, no sé, 50 insert, voy a poner 10 nada más. Insert con personajes de los Simpsons. Es más, yo le he puesto calle, número, todo y te genera todo con datos reales. O sea, reales de válidos, digamos, ¿no? Y te genera que te va a generar los 10 y simplemente venís, copias esos inserts, porque esto lo vas a hacer una sola vez. Pegas acá. ¿m? Fíjate qué fácil. Es Para no un tener- lujo eso, profe. Claro, sí. Se Lo bueno, evita 1 millón de líneas de código manuales sí, haciendo eso. sí. Lo único que, es más, y hasta te genera, fíjate con datos, mira, Sí, por sí, sí, poner con de datos Star reales. Wars, lo que más te guste. Yo más que todo por ahí le preguntaba por si tengo que sacar datos reales de Claro, una ahí ya base es de otro datos, tema. Pero de sí, una puedes meter planilla. código C# acá y sí, y armas el string. Un poquito más Y, y, complicado, por, debe ser. y por Yo, ejemplo, y se puede encargar, por ejemplo, en la base de datos directamente en el SQL y después de última directamente acá se hacen las consultas, o eso no es recomendable, digamos, para cargar los datos, más. no, es Acá que los tengo los datos. datos, estos son, te estoy hablando para datos iniciales, digamos, de testing. Ah, ta, 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 ta. Después los datos se Y van a calculo, cargar. profe, que se puede trabajar sobre una base de datos ya hecha. Si la base de datos está hecha ya en SQL, el que sea, se puede hacer el programa igual y poder accesarlos o no. Sí, como me habían preguntado en la clase pasada, si vos tenés un sistema andando y querés meter Entity Framework, tendrías que asegurarte que tus clases estén exactamente igual a las Claro, sí, lo que explicó la otra tablas, a los vez, campos de las para que tablas. funcione. Porque si vos querés Claro, meter sí, sí. un DNI que acá tiene minúscula y en la tabla está con mayúscula, te va a dar error y pueden pasar esas Claro, cosas. sí, sí, tienen que estar en consonancia, digamos, Sí, en todas las tablas, las filas, todo, digamos, los datos, digamos, sí, porque si no, no. Incluso el nombre de la base de datos y todo eso. sí. Nos quedan pocos minutos. Vamos entonces a ver lo que se agrega en esta clase, digamos, que está en el PDF. Pero bueno, se los muestro. Lo que se agrega acá es el insert del empleado, agregar un empleado. Fíjense, recuerden que este es el formulario principal. ¿m? Tenemos la búsqueda andando. Yo he descargado el branch, creé la base y así como está lo ejecuto y tiene que andar. Entonces, el antivirus. A ver, espero que ande. Pasa. A ver. Fijo la ppconfig ef de base. Ah, no tengo la base, con razón. Fíjense que cuando yo restablecí los cambios,
Me volví acá con esto, le voy a poner en este caso EF1, que es EF01, que es la que yo tengo. Ahora sí. Estos son los datos que metí en el insert. Bien. La idea entonces es que en esta clase, ya hemos visto el buscar, lo que se hace es el alta. Hago clic en alta, se va a un formulario, ingreso los datos, no sé, no le den atención a este combo, después lo vamos a ver, porque esta es una tabla relacionada. Se cargan los datos, se hace aceptar y debería cargarse el nuevo empleado. Fíjense que se le genera un ID, eso lo hace SQL. Yo simplemente lo tomo y lo muestro. Es autoincremental. Es autoincremental, sí. Por eso yo no hice nada en SQL, ninguna configuración extra. En realidad, Entity Framework asume de que, como la tabla se llama empleado, si yo tengo un campo que se llama empleado ID, ya asume de que esta es la primary key. Si no, podría decírselo por las dudas. Key. Le digo, esta es la primary key. Háganlo. Los dudas siempre pongan este decorado. De establecerla esta como la primary key. Vamos a hacer un poquito de debug. Y ese formulario aparte, profe, ¿lo hizo también dentro del mismo programa? Sí, en el front es hacer clic derecho, agregar nuevo elemento o nuevo formulario de Windows, nuevo Windows Forms, acá, esta opción, Ah, o, bien. o nuevo elemento, tiene los dos lugares para ahí, formulario de Windows. Alt. ¿Mm? Eso está en el PDF explicado. Sé que es mucho todo esto, pero lo importante es que aprendan los conceptos básicos y que al final de la materia sean capaces, bueno, de reconocer todo el código, de poder agregar algo, de agarrar esto y decir, a ver, yo voy a hacer mi tesis, va a ser para, no sé, vender artículos o vender una farmacia, no sé, un artículo de farmacia. Y entonces, en base a esta estructura, ustedes ya pueden crear las entidades, o sea, hacer sus formularios en el front y agregar capas y digamos, usar este lenguaje como eh, para su tesis. Ustedes van a elegir en qué lenguaje, en qué plataforma usar. Em, bueno, entonces vamos a ir devagueando. Hago clic en el alta. Lo que no se entienda de esta parte, digamos, la vamos a ver en la clase que viene, porque son un poquito más, son ya repetitivos, digamos, las clases, porque la que viene es la modificación, que es el mismo formulario, nada más que en vez de hacer un insert se hace un update. Así que no se preocupen si no les queda claro algo. Así se llama a otro formulario. Un formulario no es más que una clase. Fíjense, en el formulario es una clase. Entonces, O sea que se instancia cómo para creo poder una clase? llamarlo. Claro, cómo creo un formulario es declarar una variable de tipo formulario. En este caso, fíjense que es este frm edit empleados. Frm edit empleados. Creo el objeto, o sea, la instancia. Y después llamo a un método show dialog ¿m? Que lo muestra. Lo que hace es decirle, bueno, que se muestre. Y antes, fíjense que yo uso una enumeración, esto es lo que les había dicho, ya que el mismo formulario va a servir para el alta y para la modificación. Este mismo formulario, este que dice editar a empleado, va a servir para dar de alta o para modificar. ¿M? Pero bueno, yo tengo que configurarlo a eso. Tengo que decirle, mira, ahora te va a comportar como un insert o como un update. ¿Cómo hago eso? Podría haber puesto acá public int
modo. Bueno, a ver si modo font. Y, y acá poner el 0 es para alta. El 1 es para modificar. Pero bueno, sucede lo de recién. Es mucho más práctico usar una enumeración. Entonces, esta enumeración, si yo voy a su descripción, fíjense, esta enumeración está, ¿por dónde está? Acá está, en el front. Fíjense que el 0 es para consulta, alta y modificación. Tengo los tres modos, digamos, con el cual yo voy a utilizar este formulario. Entonces, cuando yo quiero llamar al formulario de edición, cuando viene desde el botón alta, yo lo voy a configurar como un alta. Podría haberle puesto un 1 si quiero. ¿Mm? En realidad tendría que transformarlo a números. Pero obviamente es mucho más fácil recordar esto que recordar los números. En este caso tenemos tres modos, pero no sé, supónganse que tenemos 100 modos, o 10 o 20. Mucho mejor esto. Es un recurso más de C Sharp. Existen otros lenguajes, pero bueno, yo lo uso bastante también. Y el Es show, ya eso es para que aparezca un formulario, o sea, sería para para que se intercambiar entre muestre, para que usuarios. se muestre. Si vos no pones eso, no aparece. Porque vos lo Lo- creaste, lo- fíjate que vos lo Es profe creas, para, pero no es aparece. profe para que se muestre y para que se deshabilite todo alrededor hasta que termine de usarlo. Claro, se va a O mostrar sea, como modal. si no se cierra o no se completa, no se puede tocar otra. Claro, esa es otra pregunta que les hago yo en los exámenes. ¿Qué es un formulario modal? Fíjense. ¿Qué pasa? Es una ventana emergente, o sea, un formulario emergente que hasta que no se termine de usar no se puede tocar el Sí, otro. no puede perder el foco. Fíjense que el foco no puedo hacer clic en ningún otro lado, ¿m? Hasta que lo cierre. ¿Por qué? Porque la ventana anterior o la pantalla anterior depende de los resultados de esta. ¿M? Entonces yo inserto, hago clic en cerrar y se debería actualizar la grilla. La grilla esta está esperando que se inserte para poder actualizarse. Porque fíjense Profe, que después del botón alta se muestra y se queda ahí. Después de que se inserta el empleado, sigue el código hasta este método y actualiza la grilla. Sí, ahí cuando se abre el formulario modal y dice editar, ¿cómo trabajarías para cada caso? ¿Con un if dentro del mismo diseño, digamos? ¿Sería claro. lo recomendable? Sí, ahora If, vamos al código. Miren, si es uno es alta, si es dos, lo que sea. claro. Bien. O sea, si cuando yo haga clic en el botón modificar, o sí, modificar, voy a poner esto mismo. Pero en vez de alta va a ser modificación. Y la lógica va a estar en el formulario de edición. Fíjense que este es bastante simple. Tengo todos los controles, textbox, este es un datetime. Control se llama numeric updown. El combo que lo vamos a ver después. Tengo dos botones. Ingreso los datos. Aprieto aceptar. Y el guardar lo que va a hacer es tomar todos los... Primero, crear una clase a empleado, un objeto de empleado. Tomar todos los datos. Validar que hayan vacío, todo lo que yo quiera. Que el DNI sea de tantos caracteres. Si todo va bien, le pregunto, ¿desea confirmar los datos? Esto lo vimos en las primeras clases, el tema de los message box. Si todo va bien, fíjense que llamo a la clase empleado negocio, es un método estático, por eso no hago el new, y le paso por parámetro el empleado que yo creé acá. Acá hago el insert. En realidad acá más adelante van a ver, más, bueno, no me quiero cambiar el llama, pero más adelante van a ver que acá se hace si el modo es igual a alta, se hace esto, pero si es modificación, por ejemplo, se va a hacer, me llamará al IMSS, se llamará al update. Estos métodos todavía no están, pero va a quedar algo así.
Si ustedes trabajan con una buena arquitectura, cada cambio que van haciendo es bastante fácil. Si ustedes no tuvieran en cuenta que el mismo formulario lo van a utilizar para tres cosas distintas, después es difícil llevar los cambios. Entonces, llamo el negocio insert, me voy a este método insert. Esta es la clase de negocio. Fíjense que hago algunas validaciones acá. Como dijimos que las validaciones se pueden hacer en el front, se pueden hacer en el backend, en este caso en la de negocios. Llamo al insert, utilizo un try catch, el insert de datos. Y acá ya estamos hablando ya de Entity Framework. Accedemos a la base de datos, creamos el contexto. Todas las operaciones en la base de datos se van a realizar a través del contexto. Esto lo vimos en la clase 6, no sé la anterior. Fíjense que recibo el empleado con los datos cargados. Y no es mucho lo que hago, bueno, siempre me veo que verifico que el contexto no sea nulo, por si no se pudo inicializar la base de datos o algo pasó. Seteo el empleado ID nulo. Esto es algo extra que yo lo hago, porque Entity Frameworks, cuando vos haces el método add para insertar, fíjense que hago contexto.add, o sea, voy a agregar un método. En realidad, acá está bien esto. No mi duda. Bien, anda. Ya reconoce que si le agregas un empleado. Fíjense que al contexto yo le voy a agregar un empleado. ¿Y cómo sabe este add que va a ser un insert o un select? ¿Y por qué? Primero porque llamo el método add. Pero aparte de eso, si ustedes acá le asignan un número, el empleado ID 2, esto le va a dar error. Le va a decir el empleado ID 2 no existe. Entonces, si desde el front no se validó de que el ID debe estar vacío o nulo, esto le va a dar error. Entonces ustedes asegúrense de que en los insert o en el add, siempre el ID que sea cero o nulo. En este caso nulo. Entonces hago contexto.add, simplemente agrego el empleado que viene desde arriba y llamo al método save changes. Este no estaba antes porque era simplemente un select. Y el empleado se inserta en la base de datos y ya viene cargado con el ID que SQL Server le asignó. No es que tienen que ir a buscar el ID generado. Simplemente el empleado que antes estaba el ID nulo, ahora va a venir con el ID correcto. Les voy a mostrar. Vamos a hacer el alta. Fíjense que me salte todo el front y todo, ya estoy acá en el backend. Tengo el empleado cargado, se los voy a mostrar acá. El empleado, fíjense que tiene los datos que yo le cargué. Vean, el empleado ID es nulo. El ID es nulo. Hago el add. Ahí todavía no se guardó nada en la base de datos. Simplemente lo agregué en la memoria. Cuando yo hago este método, save change, ahí va a la base de datos y se inserta. En este momento ya se insertó. Si yo voy a buscarlo, ya va a estar, em, ya existe en la base. Es el ID 4. Y fíjense que el empleado ID que antes estaba nulo, ahora vale 4. Esto se hizo solo, no hice nada. Simplemente hice el add, el save change y ya está. Y retorno el ID generado. Fíjense que este insert devuelve un int. Este int es el ID generado, o sea, empleado ID. Podría no haberlo hecho en realidad, porque el empleado que yo le mandé ya viene cargado el ID. ¿Mm? Pero bueno, es lo mismo. Entonces acá tomo el empleado ID, el ID 4, y lo muestro. Se ha creado el ID 4. Bueno, eso es todo en cuanto al alta. Cerrar. Y acá está. ¿Mm?
revisen el código, hagan un debug, cámbiense de branch, recuerden crear la base de datos, todo lo que he visto. Si no le agarro la mano a Entity Framework, en la clase anterior explicamos un poco más y lo mismo lo vamos a ir viendo todas las clases. ¿Alguna pregunta? Y si no, nos vemos en la próxima. Excelente, profe. Gracias. Nos vemos. Próxima. Chao. Bueno, profe, gracias. Chao. Chao, profe, gracias.